capítulo 4 de Efesios. Ahora vamos a continuar esta serie que hemos estado llevando a cabo tocante a la iglesia. Y hablamos varias semanas de la iglesia que ama, y en esta tarde quiero hablar de la iglesia que perdona. Amén. La iglesia que perdona. El capítulo 4 de Efesios y el versículo 32, aquí Pablo nos exhorta, nos anima y también nos enseña cómo debemos nosotros ser en este asunto del perdón. Acuérdense que la carta es dirigida a una iglesia, la iglesia de Éfeso, y esto es lo que dice la Biblia. ¿Lo tienen todos? Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde, mi Dios. Estoy en tus manos y te ruego que nos hables, Señor, en esta tarde. Cada uno de nosotros necesitamos aprender esta doctrina, esta enseñanza del perdonar, mi Dios, que yo sé y creo que es importante, Señor, especialmente en nuestra iglesia, Casa de Oración Glendale. Ayúdanos, Señor, con lo que aprendamos en esta tarde, ponerlo por obra, Señor, y que realmente, Señor, recibamos esta palabra en nuestro corazón y en nuestra mente y la vivamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Si ya hemos estudiado la carta de los Efesios, hermanos, ya tenemos un conocimiento de esta carta, pero es importante entender es importante entender la importancia que es el perdón dentro de la iglesia. Qué tan importante es que yo sea un perdonador, una persona que en mi carácter no físico o no de la carne, porque todos tenemos caracteres distintos. Es más, ese es el argumento muchas veces de nosotros: así soy yo y aguántenme. Bueno, esa es una idea que tienes porque andas en la carne. Tu carne te dice nuestra carne nos dice eso, y como que esa es la excusa para yo ser como soy, porque así soy, así nací, viene de mi familia. Somos muy fuertes, decimos la verdad, no tengo pelos en la lengua. Qué fea expresión, pero así dicen unos, ¿no? Yo digo las cosas como son. Pero en Cristo es diferente. En Cristo es distinto, hermanos. La Biblia nos enseña que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es una persona distinta a la que era antes. Su vida es diferente. Ahora sí tenemos un problema con nuestro carácter. Yo sufro y lucho con mi carácter. No me gusta mi carácter muchas veces como soy. Y la mayoría de las veces en las cosas negativas no me gusta. Y aún en las positivas, que mucha gente dice: tú eres bien pasivo, eres bien paciente. Muchas veces eso tampoco me gusta, porque por mi paciencia, por ser pasivo, dejo pasar muchas cosas. Entonces debe de haber un balance, un equilibrio en nuestra vida, pero debe de ser en Cristo. Si tú has nacido de nuevo, hermano, hermana, tú y yo debemos reflejar el carácter de Cristo. Amén. Debemos de reflejar el carácter de Cristo. Por eso nos llaman cristianos, porque nuestra apariencia es la de Cristo. Yo debo de parecerme a Cristo. Yo debo de una manera u otra reflejar a Cristo. Cristo, como está en mí, yo debo de reflejar su carácter.
Si usted lee el versículo que sigue, que es el capítulo 5, versículo 1, dice esto: ser pues, ¿qué? Imitadores de Dios como hijos amados. Y el versículo 2 dice: y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces Pablo, después que dice que nosotros debemos de perdonarnos unos a otros, debemos ser una iglesia que practica el perdón, Pablo sigue: ser pues imitadores. Y esa palabra sed es un imperativo, no es una sugerencia, no es algo que si puedes o quieres, es que tienes que, si eres nacido de Dios. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser imitadores de Dios a todo nivel, hermanos, que Él nos permite de este lado de la eternidad. Claro, no podemos imitar a Dios en ser creativos, aunque por ahí han dicho uno que tenemos el poder de criar. No es cierto, no somos Dios en lo que es su divinidad. Solamente Él puede hacer eso. Él solamente puede traer las cosas que no existen en existencia. Él es el único que puede hacer eso. Pero nosotros no, pero Dios nos ha dado ciertos atributos que le pertenecen a Él y ha compartido con nosotros. Y ya los hemos enseñado, ya lo hemos hablado, pero el que quiero yo que tratemos hoy en esta tarde es ese atributo que Dios tiene y que nos ha dado a nosotros, que es perdonar. Amén. Si yo le hiciera una pregunta a usted, y no sé cómo me la contestaría, pero quiero creer que me va a decir que sí. Pero Dios le perdonó. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? A ver otra vez. ¿Cuántas? Muchas veces. Muchas veces. ¿Y cuántas veces ha perdonado usted? Usted me acaba de decir que Dios le ha perdonado muchas veces. Y me pregunta hacia usted, y también me la estoy haciendo yo, no crea, ¿cuántas veces he perdonado? Porque la Biblia dice que yo debo de imitar a Dios. Esa es mi encomienda, esa es mi ordenanza de parte de Pablo a la iglesia de Éfeso y aplica a la iglesia de Casa de Oración Glendale. Tú y yo tenemos la encomienda, el mandato de imitar a Dios. Yo te hago la pregunta en esta tarde y me la hago yo mismo: ¿cuántas veces he perdonado? ¿Al mismo nivel que Dios? Porque me temo que algunos de nosotros aquí ahorita, en este momento, no hemos perdonado. Hasta que se humille delante de mí, hasta que me venga y me pida perdón, entonces a ver todavía, porque tengo que ver. Really. Me temo, hermanos, que algunos de nosotros aquí en esta tarde ahorita traemos algo que no hemos perdonado. Y usted me dirá: John, es que tú no entiendes. Es que tú no sabes. Could be, puede ser que yo no te entienda y que yo no sepa. Y probablemente yo puedo ser el causante, yo como pastor de esta congregación y maestro, que tú ahorita no puedes perdonarme o no puedes perdonar. Yo puedo ser el causante, como todos los que están a tu alrededor pueden ser causantes, porque siempre alguien tiene la culpa, ¿sí o no? Y en esta congregación, ¿quién tiene la culpa? No, pues dígalo con convicción. It's my fault, es mi culpa, porque lo que sucede aquí, al fin de cuentas, es la culpa del pastor. ¿Por qué lo puso el pastor? ¿Por qué lo puso el pastor? El pastor, yo sé que así es, hermano. ¿Y por qué le permite el pastor? Así es. Dice Pablo aquí una vez, y lo quiero expresar, hermanos, en el tiempo que tenemos, para que empiece a ser parte de nuestra vida. Ahora, yo no digo que todos están viviendo esto. Yo puedo probablemente también entender y creer que dentro de esta congregación hay gente que sabe perdonar sin ningún problema. Hay gente que aunque a ti no te pidan perdón, tú ya perdonaste. Ya no es parte de tu problema. Ya perdonaste.
que murmuraron de ti, que dijeron de ti, it slides off. Ya se resbala. O sea, ya no es pero hermano, dijeron, no te preocupes. No pasa. ¿No vas a decir nada? No. ¿Para qué me voy a defender? Como decía mi pastor, el que se defiende, si no tienes por qué, o sea, si no tienes tu culpa, ¿por qué tienes que defenderte? Si no eres culpable, ¿para qué te defiendes? Let it slide. Hay gente, creo que aquí hay gente así ya. Hay hermanos que no hay problema. Pero mi mensaje es general, hermanos, para la iglesia. No, la iglesia que perdona. Debemos ser una iglesia que perdona, una iglesia que realmente pone en práctica esto. Los que han sido perdonados tanto por Dios deberían, oiga bien, con mucha más razón que los demás, porque hay gente que sabe perdonar pero no ha sido perdonada por Dios todavía, pero tú y yo que hemos sido perdonados, que hemos experimentado el perdón. ¿Qué es el perdón, hermanos? ¿Qué es lo que hemos experimentado? O sea, ¿de qué me perdonó Dios? Oiga bien, ¿de qué me perdonó Dios? ¿Me perdonó de mis pecados pasados, presentes y futuros? ¡Wow! ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso? No se diga, batallamos con los pecados pasados o los problemas que alguien nos hace pasados. Todavía pasan 30 años y no se me olvida. No se diga los presentes. Ahorita no me saludó el hermano ahí en la puerta y ya estoy sentida o sentido. ¿Y los problemas del futuro? Cuando Dios dice, yo ya he perdonado. Dios ya perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Eso es lo que nos enseña Juan. Su sangre nos limpia. ¿Qué quiere decir nos limpia? El contexto ahí, o la palabra nos, significa algo que continúa, no ha terminado. Porque tú y yo no hemos terminado de pecar. No hemos terminado de ofender. No queremos hacerlo. Yo ya no soy esclavo del pecado, pero por causa de que mi cuerpo no ha sido redimido, mi cuerpo todavía está en esa función de carnalidad. Lucho diariamente, constantemente. Dice la palabra que tenemos esa lucha del espíritu y de la carne. Dale. Constantemente. Pero ya no es parte de que me lleno de gozo cuando peco. Al contrario, cuando sé que he pecado, me aflijo. Creo que tú también, porque has nacido de Dios. Te afliges y dices, ay, ¿por qué lo hice, Señor? Perdóname. ¿Por qué pensé de esto? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Ay, hasta como un coraje espiritual, ¿no? Así un coraje así santo, así como que, ay, Señor, perdóname, me siento mal por lo que hice. Y a mí mismo, porque yo permití, me fui en la carne a hacer esto, decir esto, X cosa. Es un problema y Dios sabe que tú y yo lo tendremos hasta el día de Jesucristo, hermanos. Cuando tú y yo seamos perfeccionados. Habrá un día que ya no tendremos ese problema. ¿Me explico, hermanos? Pero mientras estamos en ese proceso que se llama santidad, tú y yo tenemos que aprender a perdonar. Así como Dios, dice aquí, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros tenemos que perdonar de esa manera, especialmente sobre todas las cosas, si tú eres consciente, si yo soy consciente de que Dios me ha perdonado. Si no eres consciente de eso, mi hermano, todavía necesitas nacer de nuevo. ¿Aló? Si no eres consciente de que Dios te ha perdonado todos tus pecados, tú necesitas nacer de nuevo. Porque ahí está la libertad del nuevo nacimiento, que tú eres, dice Pablo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa que tú has sido declarado inocente de tu culpabilidad, porque éramos culpables. Hemos sido perdonados.
No por nuestros méritos, no por lo que yo haya hecho o lo que tú hiciste. Has sido perdonado por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Por su sangre derramada. Por eso has sido perdonado. Y porque creíste que Jesucristo es suficiente para mi perdón. Mi perdón y la deuda era muerte. No nomás pasar un tiempo en el infierno, sino ser juzgado completamente en el trono blanco y ser mandado al lago de fuego. Cuando tú empiezas y tú y yo empezamos a ver cuál era el decreto, cuál era nuestra condición antes de Cristo, hermano, cuando tú lo sabes, de una manera que lo sabes, tú puedes perdonar. ¿Aló? ¿Sí o no, hermanos? Yo puedo perdonar porque mi deuda era mucho más de lo que alguien me puede a mí ofender. Era más. Y dice la Biblia, por amor nos perdonó. Por eso Pablo, hermanos, le digo, cuando él nos enseña cosas que para algunos de nosotros puede ser algo del otro mundo, algo difícil, o ahí donde está usted sentado dice, this is a joke. ¿Cómo el pastor puede estar diciendo esto? Es que él nunca ha sufrido, él no sabe. Really? ¿Piensas eso, hermana, hermano? Si tú has sufrido, yo he sufrido. Porque somos humanos. Somos humanos. Pablo quiere que la iglesia entienda esto. Por eso, una vez más se lo leo. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quiero que abracemos esto y lo analicemos bien, hermanos. ¿A qué nivel? No es superficial. ¿Te ha recordado Dios de tus pecados pasados? ¿Te ha recordado Dios? ¿Te ha dicho, acuérdate que te ha recordado? A ver, ¿te ha recordado Dios de tus pecados pasados? ¿Dios te ha recordado? ¿Dios te los ha traído a flote, como dicen? No, hermanos, porque cuando Él nos perdonó, la Biblia dice que Él se olvidó. Y en ese atributo que Él tiene, wow, ese poder que Él tiene para olvidar todos nuestros pecados. Señor, ayúdame a esto. Y de repente dice, pues, ¿cómo quieres que te oiga? Mira, ¿te acuerdas que esto y que el otro y esto y esto y esto? Bueno, la mayoría de nosotros no debemos de estar aquí por nuestros pecados. Es más, todos no debemos de estar aquí por nuestros pecados. Todos no deberíamos estar aquí. Pero yo sé que hay unos cuantos de ustedes que piensan que fue buena onda. Yo nunca fui desobediente con mi papá y mi mamá. Yo siempre me porté bien, desde la escuela, siempre fui aplicado. Pero dice la Biblia que eras enemigo. Y eso ya te constituye un pecador. And I'm sorry for you, así es. Él, hermanos, quiere que tú y yo tengamos eso en nuestras vidas. Nosotros debemos de perdonar, como dice aquí, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Perdonados unos a otros. Perdonados unos a otros. Porque él dice el versículo 5:1, dice, ser pues imitadores de Dios como Cristo, como hijos amados, andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Nosotros debemos de perdonar las ofensas, los pecados, todo aquello que nos cometen contra nosotros.
Perdonar, hermanos, las ofensas que nos cometen otros son consideradas pequeñas en comparación con las que nosotros hicimos contra Dios. Te voy a decir por qué. Porque la gente sigue, el hombre, el género humano, hombre o mujer, siguen siendo humanos. Y esa es la consecuencia del humano. Habrá problemas, habrá roces, habrá malos entendidos, habrá mala comunicación, habrá muchos asuntos humanos entre nosotros. Pero cuando vemos a Dios en su perfección, ¿qué nos ha hecho Él para nosotros hacerle a Él lo que le hacemos? Muchas veces nosotros merecemos ciertos asuntos, o muchas veces lo que sembramos eso cosechamos, así dice la Biblia. Pero ¿por qué ofendemos a Dios tú y yo si Él no nos ha hecho nada mal? Al contrario, puro bien. Pero ¿le ofendemos sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Le ofendemos, le somos infiel muchas veces. Es más, dudamos de Él. Dudamos de su grandeza, de su poder, de su gloria, de su habilidad, pues, y hablando humanamente. Dudamos. Al contrario, ¿cómo nos mira? Con amor. Como dice aquí, nos mira con dignidad, nos mira con misericordia y está dispuesto a perdonarnos. Es más, en su soberanía, en su perfecto plan, nos ha perdonado. Y eso es muy difícil de entenderlo humanamente, hermanos, porque Romanos capítulo 8 nos enseña que Dios ya nos glorificó. ¿Y usted entiende el texto de ser glorificado? Que en su plan tú ya somos como su Hijo Jesucristo, glorificados, completamente ya en el plan de Dios, no que ha sucedido ya, pero en el plan de Dios, porque Él nos salvó, nos justificó. Estamos en el proceso de santificación, ese es lo que estamos ahorita, pero en el plan de Dios, tu vida, mi vida ya ha sido glorificada. Tú y yo ya somos unos seres perfectos en Cristo. Por eso te digo que Él ya nos perdonó. Y créanmelo, hermanos, que en los años que Dios nos conceda, tú y yo vamos a pecar. Tú y yo vamos a ofender a Dios. Nos vamos a portar mal. Es más, algunos de ustedes completamente, y lo hemos visto, ojalá que no pase, ojalá que no. Pero algunos de ustedes, probablemente yo oro que no, pero es la idea, la evidencia en la iglesia, dejará de servir a Dios por un tiempo. Se enfriará. Y va a decir, ¿para qué voy a la iglesia? Hay puros hipócritas. ¿Y para qué voy a la iglesia si el pastor permite ahí esto y esto y esto? ¿Y qué culpa tiene Dios de lo que yo haga, verdad? ¿O qué culpa tienen los hermanos de lo que... ¿Qué culpa, tiene Dios de lo que los hermanos hagan? Pero a alguien hay que echarle la culpa. Y por eso dejo de ir o dejo de servir. Como que si el daño se lo estuviera haciendo a la iglesia, hermano, se lo estás haciendo a Dios. Y cuando digo daño, de una manera te lo estás haciendo a ti mismo, porque si tú eres hijo, tarde o temprano, y más temprano que tarde, Dios te va a traer como un buen padre trae a su hijo, con disciplina. Y te digo una vez más, y te repito, la disciplina muchas veces no es directamente contigo, es con alguien que tú amas. Porque así lo vemos en la Biblia, directamente. Tú y yo debemos de perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiero que leamos una historia o una parábola que Jesús enseña, y a lo mejor usted ya la sabe, pero es importante leerla en esta tarde. Y está en el capítulo 18 de Mateo.
capítulo 18, Mateo 18, capítulo 18, versículo 15. Y si usted mira ahí el encabezado, dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cómo se debe perdonar a quién? Entonces entendamos, estamos hablando de la iglesia, ¿ok? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Cuál es el proceso de perdonar a tu hermano? O sea, ¿cómo lo debo de hacer? Y acuérdate, nosotros somos imitadores de Dios y Pablo ya nos dio una idea cuál debe ser nuestro carácter. Benignos, misericordiosos, amarnos. O sea, tenemos que ver eso cuando sucede algo, un roce con nosotros. Porque somos seres humanos, hay roces. Le digo que seguimos luchando con nuestro carácter carnal, que debe de ir mejorando. No hay ninguno que tenga excusa. Yo no tengo excusa ni tú tienes excusa por decir así soy yo. No. Tú debes y tú y yo debemos de ser como Cristo. Ese debe de ser el carácter, esa debe ser nuestra actitud, reaccionar como Él lo hizo siempre. Entonces dice aquí Jesús hablando, por tanto si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él, ¿cómo? ¿Lo vas a hacer enfrente de la gente? ¿Vas a andar murmurando? Hay una palabra, no sé si sea correcta para todos nuestras, aquí somos multiculturales. ¿Vas a andar de metiche? No. Tu hermano peca contigo, tú tienes la responsabilidad de ir con él, tú y él solos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Repréndelo tú. Y si te oyere, ¿qué sucedió? Y creo, hermanos, que un verdadero cristiano nacido de Dios, con una fe genuina, y digo, en ese nivel, como hemos estado enseñando aquí, en el Espíritu, andar en el Espíritu, no conforme a la carne, enseñanza tras enseñanza del Espíritu, de los frutos del Espíritu, creo que la iglesia ya debe de estar en ese nivel. Usted y yo ya debemos de estar en ese nivel de entender eso se debe de solucionar de una manera rápida. Creo yo que nosotros como iglesia, a este nivel que hemos estado enseñando día tras día, que tenemos la oportunidad, y temas que tienen que ver con nuestra conducta como cristianos, hemos llevado este tema uno tras otro, de nuestra vida como cristianos, de nuestro nuevo nacimiento, de que el Espíritu Santo está en nosotros y que fluimos en el Espíritu de Dios y no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es nuestra vida. Tú y yo tenemos que tener estar en el primer nivel. No debe de ser problema que yo pueda hablar con Leo y le pueda decir algo y él entienda. Y que él venga conmigo y me diga algo y yo entienda. Y me gane a mi hermano o mi hermano me gane a mí. Y borrón y cuenta nueva. Pero me temo que no. Y ya deberíamos de estar ahí. Cualquier problema, yo no necesito ponerlo en Facebook, en Instagram, no necesito divulgarlo por todas partes. O decir, ¿sabes qué? Déjame decirte algo. ¿Sabías de esto? ¡No! Y tú y yo debemos tener la capacidad cuando alguien viene y te dice, espérate, hermano. A ver. Hold your horses, dice mi papá. A mí no me importa, brother, ahorita. ¿Ya hablaste con tu hermano y tu hermano? Pues no, como eres el pastor, quería que supieras. No, porque eso no es lo que la Biblia dice. El problema es contigo, no conmigo. Tú lo vistes, como dice Gálatas capítulo 6. Tú viste a tu hermano cometer una falta. Tú lo vistes, tú encárgate. Tú habla con él, no digas al ministerio, no le digas al pastor, no le digas a los líderes, ni le digas a tu esposa ni a tu esposo. Tú arréglalo. Pero ¿qué hacemos? ¿Por qué hacemos eso, hermanos? Cuando ya deberíamos estar en un nivel donde lo entiendes, donde lo entendemos, donde es bien claro.
Pero ¿qué sucede? Todavía, hermano, es que es mi debilidad. Arrepiéntate, hermano, hermana, arrepiéntate. Clama a Dios que te quite eso. Cuando tu responsabilidad es, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y eso de oírte, hermano, es que ha entendido, ha reflexionado, ha llegado a decir, sí, hermano, sí entiendo que soy X de mal carácter, sí entiendo que dije algo que no debía haber dicho, sí entiendo que te ofendí, sí entiendo, perdóname. Y claro, es bueno el perdón, pero sobre todo llevarlo a Cristo para que vuelva a ser reconciliado con Dios y con la iglesia. Pero está la otra parte, porque Dios no se va a quedar nomás así, sino también entiende por nuestra humanidad que somos gente de dura cerviz, gente difícil, ¿sí o no? Somos gente difícil en veces. Entonces ya no basta muchas veces hablar yo con Leo y el Leo habla conmigo, sino que ahora dice, mas si no te oyere, toma a uno contigo, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2, 3 testigos conste toda palabra. Y esto, hermanos, no tiene que ver, y yo hablé con Leo y te vengo y te digo para que tú hables con él. No. Esto es que yo hablé con Leo y Leo no hizo caso, te vengo a traer para que enfrente de ti le voy a decir lo mismo una vez más. O Leo me lo va a decir a mí enfrente de estos testigos. Y me va a volver a repetir mi problema. Muchos creen que ya hablé con él, no quiso hacer caso, entonces los traigo a ustedes pastores, o los traigo a ustedes líderes, o traigo a mi hermano aquí para que arreglemos esto. No, es que tú le vas a decir a él o a ella lo mismo que le dijiste. Ojalá que estén entendiendo, hermanos, que es tan importante es esto. Lo tomamos muy a la ligera, pero es doctrina bíblica. Sigue diciendo aquí Jesús, si no los oyere a ellos, y creo que ahí es donde debemos de llegar a entender, oye, sí es cierto que yo tengo un problema, porque no nomás, ya esta persona se preocupa por mí, me ama, quiere lo mejor para mí, y ya haber traído a otras personas para que escuchen, creo que esta persona me ama, y yo tengo que entender que lo que quiere es lo mejor para mí. Hermano, cuando tú y yo tenemos la capacidad de poder hablar con alguien y decirle, mira, hermano, has pecado contra mí y me siento mal, no decir, no, pues allá él que se cargue, yo ya lo perdoné, ahí no quiero saber nada. Tú sabes que no es así, hermano, porque ahí lo traes. Ahí está el problema. Por eso no se saludan, por eso no se hablan, por eso no hacen nada, porque hay un problema. ¿Eso pasa en la familia, sí o no? ¿No nos ha pasado cuando nos levantamos en la mañana o en la tarde y hay un problema familiar? ¿No le ha pasado? Que no se habla con su esposa, no se habla con su esposo, no se habla con sus hijos y sus hijos no le hablan, o nomás me ha pasado a mí. Yo creo que a todos, es parte de la familia. Pero ¿qué tenemos que solucionarlo? No lo podemos dejar así. Y los que somos maduros, ahí está la diferencia. ¿Cómo puedo estar yo peleado con mi hijo si él tiene 23 años y yo tengo 48? Hazme favor y ponerme en el mismo nivel que él. O llevármelo a mi nivel. Oh, hermanos, yo soy el mayor, yo soy el maduro. Yo tengo que ir a él porque yo sé mejor. Porque yo soy mayor, yo tengo más conocimiento de la vida como padre y también en la fe, en la palabra de Dios. Y yo tengo que ir con mi hijo porque yo tengo el conocimiento. Y como cabeza del hogar, si hay problemas con mi esposa, aunque ella tenga la culpa, yo soy la cabeza del hogar. Yo tengo que solucionarlo. Ahí no parece, ¿verdad? ¿Verdad que no cae ahí? Pero ¿cómo que si usted no tiene la culpa? Pero yo soy la cabeza. Y Dios me va a demandar a mí de solucionar este problema. Se fija, hermano, que muchas veces andamos en un viaje bien así superficial y no entendemos las escrituras como Dios quiere que las entendamos. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2, 3 testigos,
testigos, conste toda la palabra. Si no los oyere, versículo 17, a ellos, dile a la iglesia. Dile a la iglesia. Ahora, hay teólogos que ponen en estos puntos de la iglesia como hay que presentarlo ahora al liderazgo de la iglesia para salvaguardar la iglesia en sí, o también otro es, ven para acá Leo, ponte aquí porque te voy a decir lo que tú no has querido escuchar ni con los testigos, ahora te lo voy a decir enfrente de la congre. Y usted diría, ¿y el amor, hermanos? ¿Verdad? ¿Verdad, hermanos? Eso no se hace. ¿Qué dirán la gente que viene a visitarnos? Pues es bíblico, ¿no? Entonces, hay dos puntos de vista que muchas veces, pues ahí tiene que Dios tratar, el discernimiento, ¿no? Como el anuncio que les di hace poco, hace unos minutos. Uno tiene que pensar, ¿lo diré o no lo diré? Pero para salvaguardar a la familia y salvaguardar la iglesia, la pregunta, pues aquí se da a conocer para que usted ya tenga un conocimiento de lo que está sucediendo. Si no los oyere, a ellos dilo a la iglesia. Creo yo que en este tiempo posmoderno, hacer algo así, y es bíblico, ojalá que a entender usted esto, si se tomara este punto un día en el futuro, en esta congregación, yo no más puedo hablar por esta congregación, ojalá que usted no se fuera a escandalizar y se fuera de la iglesia. Porque al contrario, para usted debe de ser de un beneficio si hay anatema en el pueblo de Dios. ¿Aló? ¿Amén, hermanos? Para usted debe de ser algo que bueno. Porque si hay anatema, hermanos, dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios no puede seguir funcionando. Lo vemos desde la antigüedad. Dios no tolera el pecado, hermanos. Aún en la iglesia Dios ejecutó a pecadores mentirosos. Y Dios trató con aquellos que eran infieles. Habla de la gente que habla de esta pareja que dio y no fue honesto con lo que dio, mintió. Habla también Pablo de la gente que participó de la cena del Señor injustamente o indignamente. Y dice que este tipo de personas están débiles, enfermas, y otros duermen, que tiene que ver con muerte. Si habla la Biblia, hermanos. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿cómo debe? ¿Qué? Si se afirma, porque para tiempo que llegas a la iglesia o llegas a un gobierno de liderazgo, hermanos, esa persona tiene que saber que realmente sí está mal, que hay un problema y tiene que reconocerlo, pero Dios todavía le da esa oportunidad porque sabe que somos humanos. Esa es nuestra actitud muchas veces. Y todavía da ese tercer paso, todavía la iglesia. Y la iglesia no está para criticarlo. Óigame bien, no está para criticarlo, no está para murmurar. La iglesia está para ayudarle. ¿Sí entendió eso, hermano? Yo me temo que algunos de nosotros aquí muchas veces no ayudamos. Nos entrometemos en las vidas de muchos hermanos y no para bien, sino para mal. Y eso no debe de ser en la iglesia de Dios, hermanos. No, hermanos, no podemos hacer eso. Estamos afectando a la iglesia cuando hacemos eso. Y la que sufre es la iglesia, el cuerpo, este cuerpo local, esta iglesia local. Si usted viene aquí para ser observador de la gente, hermano, usted está en el lugar equivocado. Usted y yo no podemos venir aquí para observar a la gente. Hemos llegado a este lugar para alabar a Dios y oír de su palabra, no para observar, no para ver cómo es su vida íntima, su vida familiar. No, mis hermanos, no.
Yo te aseguro que ustedes que hacen eso, si yo indagar en sus vidas, voy a hallar muchas faltas también. No, mi hermano, no vengas a ver cómo anda vestido mi hermana, cómo anda vestido mi hermano, con qué actitud viene, cómo está su familia, cómo está tu matrimonio, cómo están sus hijos. No. Si tú vienes así, estás en el lugar equivocado. Eso lo haces en un fashion show. Eso lo haces en los Oscars, en los Grammys. Allá sí vas y miras la gente cómo anda. Allá sí puedes criticar si anda bien vestido o mal vestido, si habló bien o no habló bien. No, hermanos, tú y yo tenemos que preocuparnos y amar a la gente. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. En otras palabras, hermano, esta persona no ha nacido de Dios. No ha nacido de Dios. No puede ser parte de esta iglesia. No puede tener ningún ministerio. No puede tener ningún servicio dentro de la iglesia. No se le va a correr. Pero simplemente ya no puede operar en los dones espirituales en esta iglesia. Porque no ha querido reconocer su pecado. No ha querido arrepentirse de su pecado. Y tenemos nosotros ese deber de hacerlo. Hermano, hermana, deje de estar publicando en Facebook. Deje de estar murmurando. Deje de estar viendo, observando. Me temo que hay algunos que están así aquí, hermanos. Ya párele, por favor. Ya no lo haga. Se daña más su vida. No hay tal ministerio. No es tal don. No está ahí, hermanos, el don de observar. El don de crítica. Hermano, es constructiva. No está ahí, hermano, hermana. No. Tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Quiero que nos brinquemos al versículo 21. Y estamos en el mismo contexto. Entonces se acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Es una pregunta legítima? Es buena pregunta. Es una buena pregunta. ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que pecara contra mí? ¿Cuántas veces? Ahora, Pablo ya entendemos lo que leímos hace rato, porque Pablo, pues su sabiduría y el conocimiento a la iglesia es muy amplia ya, ¿no? Ahorita que leímos Efesios capítulo 4, ya lo entendemos claro, pues así como Jesús podía haber dicho así como Dios te perdonó a ti, pero quiere usar las mismas palabras de Pedro, para que Pedro entienda el contexto de la importancia de perdonar. Y dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? Acuérdense que 7 es el número perfecto. El 7 es el número perfecto. Y dice: hasta 7, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino que 70 veces 7. A ver el matemático. 70 times 7. ¿Matemáticos? Es que no lo puse aquí en mis notas. ¿Qué es? ¿400 qué? ¿90? Ahora mira, ¿sí se recuerda lo que le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, a nosotros? Que nosotros debemos de perdonar como Dios nos perdonó. ¿Cuántos pecados nos ha perdonado Dios? ¿Cuántos son todos, César? Leo, ¿cuántos son todos? Dame un número. Millones.
Mauricio, understand, mis hermanos, entendamos eso. Entendamos eso. Ahora yo sé que algunos dicen, hermano, usted está sacando esto fuera del contexto. No. Esto es una aplicación de lo que Pedro está preguntando y lo que Cristo está contestando. Y él le dice, no 7 veces, no 7 veces. Y parece como que le dice, yo nomás es mi idea, no humana. Como que le dice, ay, espérate cuando Pablo escriba en Efesios cómo se perdona. O sea, 70 veces 7, eso fue exagerado para ese tiempo. Pablo ya dice, ¿cómo debemos de perdonar? Como Dios nos perdonó en Cristo. Repito, ¿son 70 veces 7, hermanos? Y si Dios te da vida mañana, le vas a aumentar. Y pasado mañana aumentar. Y si nos da 10 años más de vida, 20 años más de vida. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Está entendiendo el mensaje para la iglesia que perdona? Dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora quiero que, por último, en los minutos que me quedan, quiero que mires esto y ponga mucha atención. Todos pongan atención, ¿ok? Por favor, todos. Por lo cual, el reino de Dios, el reino de los cielos, versículo 23, él con todo tiene que dar una parábola, Jesús, para que entendamos y ellos entendieran a qué nivel perdona Dios. Y también para que la iglesia entienda en dónde estamos tú y yo. Dice, y si usted mira en su cabezado allí del versículo 23, dice, los 2 deudores. ¿Cuántos deudores? Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Ahora, ahí, hermanos, es una cantidad en nuestra moneda o en nuestra cultura, trillones de dólares. Trillones. Eso nomás lo vimos en el gobierno, ¿verdad? Digo yo si existe o no, ¿verdad? Pero ahí está. Trillones. Una deuda que, hermanos, impagable. There's no way in heaven that you can pay that. Se paga. ¿Cómo? Pero fíjate, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Acuérdense que Jesús está usando una parábola, hermanos, y claro, usted va a decir, esto es exagerado, pero para que entiendas que tú y yo somos este primero. La cantidad que le debíamos al Señor, impagable. Este primer individuo somos tú y yo. ¿Ok? Somos tú y yo. Entonces, versículo 26, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y como dirían por ahí, yeah, right. Sí, cómo no. Nomás pensemos, hermano, nuestra situación delante de Dios. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, ¿movido a qué, hermanos? Quiero que entiendan la palabra que está usando Jesús, la misma que usa ¿quién? Pablo en Efesios. Debemos ser benignos y ¿qué?
Y este es el rey, él no tenía que tener misericordia. Él quiere su dinero, and I want my money and I want it now. Así como Uncle Sam. Es algo que nunca nos vamos a poder, dicen, la muerte y pagar impuestos. Bueno, en Cristo, hermanos. Que hay unos que no pagan, ok. El Señor de aquel siervo, movido a la misericordia, le soltó y le perdonó, ¿qué, hermanos? La deuda. Wow. Fíjate, no le dijo, perdóname la deuda. Yo no sé si está entendiendo. ¿Le dijo que le perdonara la deuda? ¿Le dijo que le diera qué? Wow. Vuelvo a leer el 26 para que lo captemos bien. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo, ¿verdad que nunca fue arrepentimiento? ¿Qué fue? Simplemente fue: yo te lo quiero pagar. Pero el rey sabía que era imposible. Imposible. Hermanos, no era posible por ningún medio. Es más, usted dirá, si me gano la lotería, no. Era imposible. Por eso Jesús da esa parábola, porque tiene que entienda el lector que es imposible. Pero este hombre está pidiendo un tiempo solamente. Dame tiempo, yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, sabiendo que es imposible, pero vio su actitud: quiero pagártelo. De una manera me arrepiento, me humillo. No el arrepentimiento, perdóname la deuda, sino que ten misericordia, ten piedad, o qué sé yo, o espérame. Así como cuando hablamos con alguien que le debemos, no andamos escondiéndonos, no dejamos de ir a la iglesia, dejamos de hablarle, sino vamos y le digo: ¿sabes qué? Perdóname, yo sé que te tenía que pagar el día 31, pero es imposible, dame 2 semanas más. ¿Y un buen cristiano qué va a hacer? Claro que sí, hermano. Y un mejor cristiano, ¿sabes qué, brother? Ahí muere. Ya no les gustó, ¿verdad? Pero así es. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Fácil, podía haber dicho: oh, está bien, te voy a encerrar a ti y voy a dejar libres a tu esposa y a tus hijos. O podía haber dicho: ¿sabes qué? Como lo hace Uncle Sam, porque me pasó una vez. ¿Sabes qué? Te voy a rebajar, te voy a ayudar. Le pasa en las finanzas de casas muchas veces. Refinanciamos o hacemos una modificación. Gracias. Modificamos y muchos acreedores nos ayudan. Oh, está bien, ok, mira, debes, a mí me pasó una deuda de escuela de mi hija, debes $35,000, te la vamos a dejar en 7,000. ¿Puedes dar 10% ahorita? 35 a 7,000. Claro que sí. Y los pagos como tú puedas pagar. ¡Wow! No le dijo eso, ¿verdad que no le dijo eso? ¿Qué le dice aquí? El Señor de aquel Señor fue movido a misericordia y le soltó y perdonó la deuda. Eso somos tú y yo. Tú y yo. No dijo Jesús: mira, a Miguel Duarte, Señor, mira, está bien, te voy a salvar, pero necesitas hacer esto y dejar de hacer de aquello. No. Para que te perdone mi hermana Lucy, dice el Señor: Lucy, tienes que hacer esto y aquello. No, te perdono tu deuda. Está perdonada, eres justificada, eres declarada inocente delante del Padre por Cristo. Nomás una lo cree allá. ¿Lo creen, hermanos? Hermanos, si usted entendiera el perdón de Dios, porque siento como que no lo entiende, o a lo mejor soy yo, o a lo mejor no somos una iglesia emocionalista, ¿verdad? Porque hubiéramos estado ya en nuestras iglesias de antes, aleluya, ¿no?
Porque cuando estamos hablando del perdón de Dios, produce gozo en nosotros, hermanos. Porque sabemos que estábamos tú y yo en deuda. Una deuda que era impagable por nuestros méritos. El rey lo entendía y le dice, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero ahí vamos tú y yo otra vez. Y ahora está hablando de nosotros que hemos sido perdonados de nuestra deuda. ¿Qué pasa con nosotros? Aquí Jesús le va a decir a Pedro, entiende esto, Pedro, y a los demás que estaban ahí, y a nosotros aplica. Pero saliendo aquel siervo, tú y yo, halló a uno de sus consiervos, iguales a ti. Ya no estamos hablando del rey, ya no estamos hablando de alguien que es arriba de ti en rango, en autoridad. Estamos hablando de un co-siervo, igual a ti, mismo nivel. Todo, mismo nivel. Como aquí todos somos del mismo nivel, tenemos distintas responsabilidades, pero todos somos iguales delante de Dios. Aquí nos mira igual. No porque yo soy el pastor, Dios me oye más a mí. No, tenemos responsabilidades distintas, pero estamos en el mismo nivel de Dios, nos mira igual. Somos consiervos. Fíjate. Pero saliendo aquel siervo, halló a un consiervo, no sé ni saliendo. Wow, ¿cómo somos, no? Que le debía 100 denarios. Hermanos, 100 denarios. Un denario, hermanos, era el sueldo mínimo de ese tiempo. ¿Qué es el sueldo mínimo ahorita? ¿11.50? Bro, $11. 12, matemáticos, 12 por 8. 88, no, 90 y qué, ¿ok? ¿Qué es? 96 o 80? 96, ok, bueno, diremos $100. Entonces le debía ¿cuántos? 100. $1,000. ¿Cuánto le debía? Hablando acá nuestra moneda. $1,000. El otro, él le debía al rey trillones. Su consiervo le debía $1,000. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, Akira. O pudo venir por atrás, ¿no? A darle un slip hold. Lo que haya sido, pero era agarrado del cuello. El rey lo trató hacia él. Era una conversación. Pues el rey, dignatario, ¿no? Con todo su esplendor, con toda su ética. Mátalo, así, mátalo. Oh, ¿sabes qué? Tu deuda está perdonada. Así, nada, así nomás. Ya. Él no. Dice, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, igual como lo hizo él, al Señor o al rey o a esta persona de autoridad, le rogaba diciendo lo mismo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Nunca tampoco le dijo perdónamelo, quítame la deuda, perdóname la deuda. Él sabía que él había sido perdonado de mucho dinero. Y le dice, yo te voy a pagar los $1,000 que te debo, nomás dame tiempo, ser paciente conmigo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Está hablando de nosotros. Cuando nosotros debemos de ser gente benigna o benignos, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Este personaje no le dijo, perdóname la deuda, dijo, ten paciencia conmigo, yo te la voy a pagar. El rey cuando oye de este primero dice, deuda pagada,
libre, háganlos libres, no sé si los tenía a la familia a presión, no dice la Biblia eso, pero ese era el intento de llevarse esclavos a la familia y que él pagara su deuda. No debes nada. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido declarados justos por la sangre de Cristo, hermanos. Pero fíjate cómo somos. Más él, versículo 30, no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Me temo que nos ha olvidado, hermanos, lo que Dios nos ha perdonado. Tú y yo no debemos de guardar rencor. No debemos. Hasta que Él venga. No. Cuando tú tienes un conocimiento de Dios, tú quieres estar en paz. Fíjate, cuando Pablo, y lo leímos la semana, creo que fue el jueves o el domingo pasado, en lo que podamos nosotros, dice, debemos de tener paz ¿con quién? Con todos los hombres. En lo que pueda, pero sabemos que no va a poder siempre allá afuera. Aquí, sí. Aquí debemos de tener paz, unos a otros. Aquí nosotros tenemos que operar en paz, hermanos. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado la paz de Cristo. Porque tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Y nosotros debemos de operar en la paz. Nosotros sí podemos tener paz. El mundo en lo que podamos, porque sabemos que hay gente que no nos quiere, no está de acuerdo con nuestro punto de vista, no está de acuerdo con nuestra ética, con nuestra conducta. Se les hace muy moral, muy anticuada. No. Va a ser difícil allá afuera, pero aquí en la iglesia, hermanos, aquí todos tenemos que tener paz. Aquí todos nos tenemos que llevar muy bien. Y le digo, tenemos que, hermanos. Nosotros tenemos que tener una paz de Cristo en nuestra congregación. Nuestra vida debe de fluir en paz, en tranquilidad. Y cuando hay roces debemos de arreglarlos en el momento para que la paz continúe. Viendo sus consiervos que lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. Toda aquella deuda, aquellos trillones de dólares, hablando acá a nuestro dólar, te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo? A ver, ¿no debería haber tenido él misericordia de su consiervo? Hermano, le digo, la deuda. Cuando yo arreglé ese asunto de esa cuenta de escuela, hermano, yo me gocé. Porque fíjate, hablando humanamente, es una cuenta que no puedes, porque muchos recomiendan, hazte bancarrota. Pero esa no puedes. Esta te sigue. Y créanme, hermano, esa cuenta eran como 12,000, 13,000 dólares. Y subió a 35,000. Y viene una persona o una institución, qué sé yo, que a lo mejor ni teme a Cristo ni ama a Cristo. Oh, sí, te la bajamos a 7,000 dólares. Y luego los pagos que tú puedas hacer. Te perdono, pero. O sea, te perdono, pero quiero que tengamos la misma amistad que teníamos antes. I am sorry, pero es muy difícil. Porque si esa parte fue una infidelidad, eso es difícil, hay que ganarnos esa fidelidad una vez más, hermanos. Yo tengo que perdonar, pero es muy difícil poder confiar. Hay que ganarnos eso otra vez, hay que ganarnos eso. Pues no que me perdonaste, sí te perdoné, pero no confío, hay que ganarnos esa confianza. Quiero ayudarte, ahí voy a estar contigo para que ganes esa confianza, pero ahí vamos a estar. Y muchas cosas.
Wow, sorry. Versículo 33. ¿No debéis tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Cuándo iba a pagar eso, hermanos? ¿Cuándo? ¿Iba a estar ahí, hermanos? Generación, entre generación y generación. Y fíjate que hablando de aquí esta parábola, porque es una parábola, Dios implica a la familia. No sé si se da cuenta ahí. Implica a sus hijos y a su esposa. Y muchas veces nosotros, por no perdonar, ¿a quién arrastramos? A ver, hermano, dígamelo, ¿a quién arrastramos? ¿Y a los amigos también? No le hables, no te juntes. Vente para acá, la abuelita. Aquí vamos a hacer nuestra reunión. Y empieza a afectar ¿qué? A otros. A otros. Y es un efecto muy dañino. Entonces su señor se enojó, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Versículo 35 para terminar. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno de su hermano sus ofensas. ¿Cómo se perdona, hermanos? A cambio nada, de corazón. Corazón. Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Nomás déjeme leerle un texto. Puede apuntarlo si puede, si no, recuerda el texto, es muy conocido, completamente conocido, pero muchas veces no muy observado. No sé si entiendo, o sea, se conoce el texto porque lo ha oído, pero no sé si le ha puesto atención a la validez del texto. Y es una palabra de Jesús. Usted lo encuentra esto en Lucas 23. Lucas 23. Versículo 32 en adelante dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron ahí. ¿De quién? ¿A quién crucificaron? A Jesús. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartiendo entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es Cristo, el escogido de Dios. Pero quiero que mires la actitud, hermanos. Yo hacía una pregunta a una persona: ¿cómo ves esto? ¿Jesús perdonando a una multitud sin esa multitud no haber ni pedido perdón ni merecerlo? ¿Y cuál es la actitud de Jesús? Porque no saben lo que hacen. Esa debe ser nuestra actitud, hermanos. I'm serious. Cuando hablen de ti, cuando murmuren de ti, cuando te desprecien, cuando algo sucede en tu vida, con tus hijos, con tu familia, X, ministerio, pastorado, como maestro de la iglesia, cuando algo pasa de ti, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque dentro de ti, ¿cómo que no sabe? Sí sabe. No, perdónalos, Señor, porque no saben en qué se están metiendo. Si Dios nos perdonó, hermanos, en Cristo,
¿Cómo debe de ser la iglesia? La iglesia debe ser una iglesia perdonadora. Yo te invito en esta tarde, hermano, ahí donde estás sentado. Tú sabes, solamente tú sabes, que te hagas fuerte, que te hagas que... Tú sabes. Tú sabes, si no has perdonado, hoy es el día aceptable. Hoy es el día. No digas, no, pues que me venga y me diga a mí. Tú sabes con quién tienes problemas. A lo mejor ni es aquí. Es más, a lo mejor ni están aquí. Están en Centroamérica, en México, o están en los Estados Unidos en otra parte. Gracias a Dios por FaceTime. Gracias a Dios por esos lugares donde tú puedes hasta verlo en cara a cara. Quiero hablar contigo, mi hijo. Quiero hablar contigo, papá, mamá. Y te quiero ver a la cara aquí en FaceTime. Así como hablamos siempre, pero ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Perdóname. O ¿sabes qué, papá, mamá? Tú me hiciste esto. Y por todos estos años he llevado esto conmigo. Y aquí te lo pongo. Descansar, hermanos. No guardes nada en esta. Ya sabes, no puedes salir de este lugar sin perdonar, mi hermana, mi hermano. Ahora, si tú vas a hacer tu tarea en estos días, hazlo. Ve con tu hermano. Pero hazlo, no esperes. Y yo sé que hay muchos teólogos aquí, muchos conocedores de la Biblia, a veces, hermano, no aplica eso. Yo nomás estoy diciendo que perdones. Perdona, así como Dios nos perdonó. Y no me digas, mientras no me pidan a mí perdón, yo no perdono. No, perdona. Perdona. Y ve, habla con tu hermano. Y ve, habla con él, con ella. Con tu tío, con tu tía, con tu primo, con tu prima, con tu mamá, con tu papá, con el pastor. Y si vienes de otra iglesia y todavía tienes problemas ministeriales en otra iglesia, necesitas arreglarlo. Necesitas arreglarlo. Si hay que regresar allá donde estabas y hablar con el pastor y hablar con el liderazgo, necesitas arreglarlo porque no lo puedes traer contigo aquí. Porque aquí lo traes. Estoy hablando en serio, hermanos. Porque muchos que vienen a congregarse aquí, siempre les pregunto, ¿cómo están? Oh, ya arreglamos con el pastor. ¿Really? Yo no conozco su corazón, usted me lo dice, pero solamente usted sabe. Si ya arregló con el pastor, ya arregló con el liderazgo, cómo está con su familia, con sus hijos, X, solamente usted sabe. Arréglalo, mi hermana, mi hermano, y perdona. Y no lo guardes aquí, porque Dios te ha perdonado todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Y no me vaya a decir, entonces puedo pecar como porque Dios ya me perdonó. Acuérdate que el pecado trae consecuencias. Tenlo en mente. Entonces puedo ir a pecar ahorita, acabo Dios me va a perdonar mis pecados futuros. El pecado trae consecuencias, y muchas, bíblicamente, de muerte. Y te repito, no tanto por ti, sino otros. No hay licencia para pecar, hermanos. Y si has nacido de nuevo, tú sabes que lo que menos quieres es pecar. Es lo que menos quieres hacer. Quieres guardarte en integridad y en santidad. Si puedes levantar tus manos, ahí órale tú al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, en esta tarde por tu presencia en medio de nosotros y por tu palabra. Tu palabra ha sido clara, Señor, en esta tarde. La iglesia que perdona, queremos ser una iglesia que perdona, Señor. Queremos perdonar, Señor, los problemas familiares, los problemas matrimoniales, Señor. También queremos perdonar, Señor, los problemas que podamos tener dentro del ministerio, como servidores, como iglesia, mi Dios. Y también queremos perdonar a aquellas personas que nos ofenden, que no te conocen, Padre, pero no guardar nada contra ellos, al contrario, perdonarlos, Señor. Así como Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo te ruego en esta tarde, Señor, que tú traigas convicción a nuestras vidas, cada uno de nosotros, Señor. Porque no solamente nos ofendieron ayer o ahora, sino puede pasar mañana, Señor, si tú nos das vida. Mañana yo puedo tener problema con mi hermana, con mi hermano, con mi esposa, con mis hijos,
con mis padres, pero yo quiero perdonar, Señor. Yo quiero operar, Señor, en ese don de perdonar, así como tú me perdonaste en Cristo. Ayúdame, Señor, porque sé que solamente lo puedo hacer en el poder del Espíritu Santo y en el poder de la palabra, mi Dios. Hemos recibido tu palabra en esta tarde y sabemos que tu palabra, Señor, hará lo que debe de hacer y no regresará vacía, Señor. Yo te ruego por mis hermanos que no pudieron estar aquí en esta tarde, Señor. Tú los conoces, las familias, Señor. Te ruego por ellos, Señor, que tú los bendigas. Que tú, Señor, los que estén enfermos, tú los sanes. Los que estén pasando por desánimo, Señor, que tú los animes. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Señor, por Casa de Oración Glendale, por esta iglesia local, que tú nos ayudes, Señor. Y que tú, Señor, suplas todas nuestras necesidades. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Antes de que nos